Muy buenas noches para todos, bienvenidos. Cordial saludo para las 10 personas que tenemos en este momento. Entonces, nada, el espacio es de ustedes, muchachos. Tengo por acá algunos mensajes de personas que no se pueden conectar. El compromiso del día de hoy es resolver aquellas dudas, inquietudes con respecto a ¿cómo se llama? A bases de datos. Entonces, tenemos este espacio para repaso. Los escucho de dudas, preguntas. Profe, a mí me gustaría que, si es posible, pues reforzar lo de los disparadores. Es que ando un poco flojo en esa parte. Listo. Profe, Disparadores. antes de ello, yo tengo una duda muy puntual. Pues, Profe, pero un segundito. Juan Carlos y después Diego. profe, es que digamos, yo por ahí estaba como practicando y al conectarme a SQL Server, pues hay veces que se conecta normal y me deja trabajar bien, pero hay veces que no, me sale un error. Y por ahí lo he Un buscado error en 18.000 algo, 18.456. algo así, profe, y lo he buscado por ahí en Stack Overflow y eso, pero no, las soluciones como que no me cuadran. Listo. Ya les voy a compartir. Esta mañana estuvimos, o una compañera de ustedes, no sé si ahorita es que se me escapa el nombre de la compañera, pero ella me escribió porque decía que tenía un error, decía que tenía ese error. ¿Sí? Normalmente ese error lo que dice algunos apartados es ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ay, se me olvidó. Es como restaurar la conexión, ¿sí? Es como restaurar la conexión, digámoslo así. Pero resulta que hay ocasiones donde no va a dejar consultar, ¿sí? Entonces, ¿qué se debe hacer para eso? Ustedes pueden utilizar el superadministrador. Permítanme un segundito a compartir pantalla. En el grupo de WhatsApp también compartí un link, el cual les puede servir, que es posterior a ese, ¿cómo se llama? A ese problema, ¿sí? Entonces, pues no sé ahí si confieso que no podría darle una respuesta formal. Nunca me ha salido ese error, ¿sí? No sé si de pronto sea algún programa que, ¿cómo se llama? Que genere incompatibilidad, algún mal apagado del equipo, algún mal cierre, no sé, o sea, aquí en este caso estoy infiriendo porque digamos que con el ejemplo que nos daba la compañera, creo que se llama, no, creo que es una compañera de TS6, que no estoy seguro del nombre. Entonces, estuve revisando y las opciones que uno encuentra en Internet, en YouTube sobre todo, son opciones que le permiten a uno el ingreso. O sea, tiene que uno ingresar. Pero resulta que hay, en ese caso, en el error que me manifestaba la compañera, eran actividades propias de ¿cómo se llama? Que no dejaban ni siquiera conectarse. Entonces, si a mí no me deja conectarme, ¿cómo voy a poder arreglar ese error? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo ideal? Ustedes pueden utilizar el superadministrador. ¿Sí? ¿Cómo utilizan el superadministrador? Recuerden que ustedes cuando instalaron ¿cómo se llama? El SQL Server, a ustedes les pedía una clave. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos unos tipos de autentificación, que es con Windows Authentication, que es el nombre del equipo, entonces en este caso, Desktop, HTTP, SQL Server, o podemos trabajarlo con la autenticación. Entonces, aquí en este caso, ustedes podrían escribir SA, que es el superadministrador, y colocar la clave que dejaron por defecto. Yo no me acuerdo bien, voy a mirar aquí a ver. No estoy seguro cuál clave le coloqué. Ese es el problema. Mire, ahí en mi caso, y mire que ahí está saliendo el error. ¿Por qué? Me está diciendo que ha fallado el login y me está mostrando el error 18.456. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? Que es importante, por eso yo creo que les decía a ustedes, a ver si esta es la clave. No. Ahí yo tendré un inconveniente gravísimo, porque no recuerdo esa clave con la que instalé al inicio ¿cómo se llama? Mi servidor de SQL. Entonces, este va a ser el error acá, y como nos decía Juan Carlos, en Stack Overflow y en otras fuentes va a haber infinidad de información, pero la principal es que nos dice a nosotros
que debemos estar conectados. Si yo no puedo estar conectado, ahí tendré inconvenientes, ¿sí? Entonces, lo que les envía el grupo, nos ayuda a modificar después de, o sea, con el superusuario o con el usuario administrador. Vamos a suponer que aquí ingresé, porque la verdad no me acuerdo y me tocaría desinstalar todo el aplicativo, toda la aplicación, toda el SQL Server y volver a comenzar para tener la clave, ¿sí? Entonces sería de pronto tener en cuenta eso, Juan Carlos, y para los demás que de pronto posiblemente les haya salido ese error, ¿sí? Entonces, se me olvidó, usar el superusuario, ¿sí? La compañera que le sucedió ese error, ella me decía, bueno, ¿y yo puedo seguir trabajando con el superusuario? No hay problema, ¿sí? No hay problema, porque pues lo que estamos haciendo aquí son esas consultas básicas. Ya después, si ya vamos a mirar una conexión, si vamos a hacer, pero eso ya no sería, eso no es tema competente de bases de datos, sino para ingeniería de administración de bases de datos y para tecnología de bases de datos 2, que ya sería con la construcción de los data mart, los data warehouse. Ya ahí tendríamos que hacer otras actividades y ahí sí necesitamos tener muy bien configurado eso, ¿sí? Entonces, no sé, Juan Carlos, probar lo que le digo del superusuario y revisar ese ¿cómo se llama? Ese blog que les compartí ahí, que es como digamos, la solución un poco más acertada a ese error. Pero es que si uno busca en internet encuentra demasiada información que a veces lo que hace es como confundir en esa parte, ¿vale? Listo, profe, voy a intentar. Listo. Ahora sí, Diego, ¿nos iba a decir algo? No, profe, también un poco débil en lo que son los disparadores. Entonces, Listo. Entonces yo les devuelvo la pregunta. Primero con Robert, que hizo ¿qué duda puntual hay con respecto a los disparadores? En general es como la forma de como implementarlos en nuestro sistema, o sea, en la base de datos, por así decirlo, ¿Implementarlos en el sistema? en nuestra base de datos. profe, ¿Quién no me puede explicar mejor? Qué pena, Diego. Espéreme un segundito ya. Es que soy muy malo explicando. Es pues más o menos, pues se crean pues create, Tiger y se le coloca el nombre, pero ya viene después cuando se empieza como a declarar a qué se le quiere hacer el disparador. Más o menos a eso Listo. me refiero. Ok, entonces tengamos en cuenta algo acá fundamental, independiente del gestor de base de datos. Recordemos que los disparadores son ¿cómo se llama? Una actividad automática de nuestra base de datos, ¿sí? Ay, espérame que esto es otra cosa. Ya me estoy anticipando de clases. Espera, a ver sí. Entonces, ¿qué pasa? Recuerden que los disparadores... Entonces, miremos esta partecita acá puntual, esta ayuda para que lo tengamos en cuenta. Recordemos que los disparadores van a ejecutarse, ¿sí? En MySQL nosotros hablábamos de una sintaxis obligatoria, ¿cierto? Que entonces decíamos que venía el nombre de la tabla, guión bajo, si era antes o después, o before or after, ¿cierto? Que la sentencia y demás, ¿sí? Digamos que en MySQL es un poco más complicada esa sentencia, pero a la vez es más explícita para poderlo practicar. SQL Server, digamos que cambia ciertos parámetros, ciertas actividades. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta cuando yo voy a crear un disparador? Lo primero es lo que yo les decía a ustedes y les he insistido muchísimo ¿cómo se llama? En cuestión del mismo, o sea, desde el mismo punto de inicio de una base de datos, ¿sí? ¿Qué pasa? Si ustedes me dicen a mí en este momento, y voy a traer un poco a colación proyecto integrador, si ustedes me dicen, por ejemplo, voy a hacer, y ya que de pronto, y me disculpan tomarlos de ejemplo, Diego y Robert, que están trabajando un videojuego, si ustedes me dicen en este momento, Edison, vamos a hacer un proyecto de un videojuego. Yo, listo, bacano, los videojuegos, sí. ¿De qué es el videojuego? No sabemos. ¿Sí? O sea, ahí en ese caso yo quedo como que, venga, ¿qué está pasando? O sea, ustedes me están diciendo que van a hacer un videojuego,
pero no sabemos de qué es el videojuego, ¿sí? O sea, lo ideal, y ustedes no me dejan mentir que ustedes ya tienen la idea de estructura y la están trabajando, lo primero que yo debo saber cuando voy a crear un videojuego es el tema, ¿cierto? O sea, eso es obligatorio. Si ustedes me van a decir, voy a crear un programa, yo, uy, listo, ustedes van a hacer un desarrollo tecnológico bacán. ¿De qué es el programa? No sabemos. Venga, pero ustedes van a hacer un programa, pero no saben de qué es el programa, ¿sí? Entonces, esas actividades son propias, son fundamentales a la hora de ¿cómo se llama?, de comenzar a trabajar. ¿Qué pasa con las bases de datos? Yo puedo acoplar algo que es el ciclo de vida del desarrollo del software, donde yo les decía a ustedes, listo, yo puedo pasar por una fase de análisis, una fase de diseño, ¿cierto? Donde ese análisis que yo voy a hacer, o ese análisis que voy a estar haciendo, pues básicamente, ¿en qué se centra? En ¿cómo se llama? En revisar qué me están solicitando, ¿sí? Entonces, en este caso, volviendo al videojuego, ustedes evidencian que el problema es que la gente, por ejemplo, no sabe de historia, no sabe la historia de Colombia. Y puntualmente, ¿cómo se llama? El grito de independencia de la batalla de Boyacá, el de sus proyectos. Sobre la independencia de Colombia, profe. Listo. Entonces, sobre la independencia de Colombia. El problema es que la gente no sabe qué pasó ese día, el grito de la independencia. 1810, si mal no estoy yo, para la historia soy pésimo. Entonces, en ese caso, ustedes ya tienen claro lo que van a hacer. Entonces, ustedes saben que hay una problemática, la identificaron. A partir de esa problemática, ustedes lo que van a hacer es comenzar a trabajar, ¿sí? Así mismo con la base de datos. Entonces, si yo sé que voy a diseñar una base de datos para una miscelánea, para una papelería, para una carnicería, para un supermercado, pues yo debo saber que esas 4 entidades van a tener necesidades diferentes, ¿sí? Aquí podemos tener en cuenta algo, no siempre yo voy a tener que utilizar disparadores, procedimientos almacenados, vistas, funciones, que ya me acordé que era una tarea que ahorita vamos a visualizar, ¿sí? O sea, no es obligatorio. Que hay unas buenas prácticas en el diseño y desarrollo de las bases de datos que hemos venido hablando, que decimos que por seguridad lo ideal es implementar procedimientos almacenados, pero yo conozco muchas bases de datos ya estructuradas trabajando que no manejan eso, que desde donde manejan toda esa parte de las actividades automáticas o las actualizaciones automáticas desde la programación. O sea, desde esa interfaz bonita que ustedes hacen, que ustedes construyen utilizando Java, Python, PHP, Ruby, ASP.NET, etcétera, etcétera. O sea, desde esas opciones lo hacen todo, ¿sí? Y eso, ¿en quién recae la responsabilidad o cómo hacemos eso? En el diseñador de base de datos, ¿sí? Entonces, todo depende de ese análisis que hagamos del problema. Ya cuando estamos en el diseño, ustedes comienzan a construir su diagrama entidad-relación, su modelo entidad-relación, y lo ideal es que los dos sean congruentes. Creo, si mal no estoy, y alguno de ustedes me corrige, por favor, en el parcial número 2, si no estoy mal, se les hizo a muchas personas esa corrección, ¿sí? Que, por ejemplo, ustedes mostraban 5 entidades en el diagrama entidad-relación, 7 tablas en el modelo entidad-relación, y en la base de datos mostraban 10. Entonces uno, venga, espere, ¿dónde está la congruencia? Porque si yo hago un análisis y un diseño correcto, eso debe estar evidenciado en la base de datos. Asimismo, en ese análisis y diseño yo debo determinar. Entonces, si yo voy a hacer una base de datos para el supermercado, yo necesito que, por ejemplo, qué sé yo, cada vez que inserte información, me actualice la tabla de inventario. Ah, bueno, ¿cómo voy a hacer que me actualice esa tabla de inventario? ¿Será que necesito ejecutar un procedimiento almacenado? ¿Será que necesito un disparador? ¿Sí? Entonces, aquí lo que nosotros vamos viendo es esas posibles alternativas. Yo les puedo exigir a ustedes en un ejercicio, en un parcial, venga, tienen que hacer un disparador, pero no estoy, digamos, no puedo afirmarlo al 100% ni negarlo al 100%, puede que en un entorno real no necesitemos de ese disparador, no necesitemos ese procedimiento almacenado, porque soy muy exigente a nivel de seguridad y toda la parte de la seguridad la implemento desde mi aplicación, desde la vista que tengo, ¿sí? Para que lo vayamos teniendo en
¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, muchachos. ¿Quién decide? ¿Quién decide en un entorno real si debe haber procedimiento almacenado, si debe haber vistas, si debe existir disparadores? Ustedes como administradores de bases de datos. Entonces, continuando con esa partecita aquí de la estructura, tengamos en cuenta lo siguiente. Entonces, la teoría nos dice que aquí esto sería la estructura, donde comenzamos con las palabras reservadas create trigger o crear disparador, el nombre del disparador, no hay ninguna condición puntual que nos indique cómo trabajarlo. Después de eso indicamos qué tabla lo va a activar, señor. No le iba a decir que sí puedo ahorita empezar con lo de las funciones, lo de la tarea. Ah, listo, perfecto. Ya vamos para allá. Entonces, la tabla que lo activa, ¿cierto? La sentencia que lo va a activar. Y entonces este as de aquí es como la apertura para comenzar a trabajar, ¿cierto? Y aquí nos dice begin, o sea, aquí comienza lo fuerte del disparador, por así decirlo, por hablarlo como en unas palabras muy castizas, en un lenguaje muy castizo. Entonces diríamos que declaramos las variables con su respectivo tipo que vayamos a utilizar. Estas variables que nos van a indicar, o estas variables a qué van a hacer referencia, a la información que yo voy a tomar para después hacer la tarea de insertar, actualizar o eliminar, ¿cierto? Entonces acá nos va a decir, oiga, seleccione las variables y asígnele una información. O sea, aquí en este caso le estamos diciendo, oiga, como lo que va a hacer es utilizar X tabla o lo que vamos a utilizar es X actividad, entonces obtenga la información desde allá, ¿sí? Obtenga la información desde allá para después, en el caso del ejemplo acá, insertarla, ¿sí? Y finalizamos. Todo lo que esté, permítame un segundito acá, todo lo que esté entre el begin y el end, ¿sí? Son las sentencias o lo que se va a ejecutar a la hora de lanzar nuestro disparador, ¿sí? Eso sería, digamos, como lo que debemos tener en cuenta. Entonces vamos a mirar acá. Por ejemplo, vamos a irnos aquí a nuestro gestor de base de datos. Vamos a mirar qué bases de datos tengo acá, porque este es otro equipo no con el que veníamos trabajando acá. Caramba. Vamos a mirar esta base de datos Norwich. Es que no recuerdo si aquí ya hemos hecho. Es que esa base de datos es para otras actividades. Bueno. Creemos una rápido. Sí, más bien, me sale mejor. Un segundito. Listo. Entonces, create database. El nombre de la base de datos. Repaso. Hay un error que me comentaban que me generó curiosidad porque a la persona que me estaba comentando, y no sé si está aquí de pronto, le salía así ¿cómo se llama? Que fue ejecutado correctamente. El problema radicaba era que cuando la iba a utilizar, no se la dejaba utilizar. O sea, cuando utilizaba el use, por ejemplo, en este caso repaso, ¿sí? Y lo ejecutaba, decía que no podía usarse, ¿sí? No sé si de pronto, y me comentó, yo le dije, no, pues haga lo siguiente, desde aquí puede seleccionarla, pero me decía que igual al seleccionarla, por ejemplo, digamos, repaso acá, no le permitía y le generaba un inconveniente, ¿sí? Se me hizo raro, nunca me había pasado eso, entonces me puse a indagar, pero no encontré mayor información al respecto, no sé si es un conflicto interno del equipo, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. Voy a crear aquí dos tablas rápido, create table principal. Código de tipo entero, que sea una llave primaria. No sé, nombres de tipo varchar.
que no permita nulos, por ejemplo. Y edad de tipo entero, tampoco permita nulos. Una coma, listo. Vamos a crear la otra. Profe, una pregunta con lo del primary key. ¿El identity qué es lo que hace? El identity es el autoincrementable, Ah, listo, gracias. ¿vale? Entonces, create table, respaldo. Obviamente aquí hay algo que tener en cuenta. Esta base de datos, digamos, se sale de toda lógica en el sentido de que estamos violando esas normas que yo les decía ahorita de un análisis, un diseño. Lo estamos haciendo netamente para probar, porque recordemos que no debemos, o sea, lo ideal es que en la práctica no perdamos esas nociones, esas actividades propias de ese diseño, de nuestro modelo y demás, porque nos sirve bastante. Listo, creé respaldo, vamos a decir que va a tener una llave code guión bajo respaldo para que no se llame igual a la de arriba. También primary key. Pero en este caso vamos a utilizar lo que nos decía Robert. Vamos a dejarla autoincremental o identity o única. ¿Sí? Y ella misma va creciendo. Y voy a tener aquí el nombre. Vamos a copiarlos acá casi igual, pero pues ahorita le voy a cambiar. Entonces aquí voy a colocarle nombres guión bajo R. Profe, una pregunta. Señor, Al dejar el identity ahí y en la otra tabla no podría generar conflictos. porque Porque supongo que se me olvidó hacer un trigger para una tabla de respaldo, ¿cierto? sí. Digamos, si yo en el código tengo mi cédula, o sea, al copiarla en la otra como es aumento incrementable, ¿no habría ahí como algo malo? Sí, sí y no. Depende cómo planeemos el disparador. Porque si yo lo planeo, por ejemplo, si yo lo planeo en que solo voy a tomar estos datos y que este va a ser mi código interno, no habría problema. Pero si yo lo planeo, como creo que usted lo está pensando, en que los tres datos van a ir acá, ahí sí tendríamos problema. ¿Sí? O sea, como usted lo está pensando, sí tendríamos problema. Como se me ocurrió en este momento, porque yo solo quiero en el disparador traer estos dos datos. ¿Sí? Ahí no habría problema, porque este señor de acá va a crecer automáticamente. O sea, si vamos a tener 1000 registros, pues él va a tener 1, 2, 3, 4, 5. Y si, por ejemplo, en esta base de datos, en esta tabla, ustedes borraron algo, pues aquí no va a tener problema porque él va a seguir con eso. ¿Sí? ¿Sí me hago entender en esa parte? Sí, señor. Vale. Listo. Vamos a ejecutar estas dos tablas. Ya fueron creadas sin ningún problema. Ok, entonces, vamos a utilizar aquí un comentario. En este caso vamos a crear un disparador para obtener información insertada de la tabla principal. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer con esto? Lo que voy a tomar es los datos de nombres y edad, nombres y edad de la tabla principal y hacer una copia en ¿cómo se llama? En respaldo. Listo. Entonces vamos a hacer esa actividad a ver qué pasa. Venga, le disminuimos un poquito aquí el tamaño, listo. Entonces vamos a comenzar con eso. Nos dice aquí la ayuda lo siguiente. Lo primero que debemos hacer es create trigger, el nombre del disparador, ¿cierto? Vamos a llevarnos esto acá para ir aquí en el comentario, ¿cierto? Entonces, nos dice, listo, crear el disparador. Uy, espera, estoy dentro del comentario. Listo. Create trigger, el nombre del disparador, le voy a decir automático. Se llama automático. ¿En qué tabla
¿O qué tabla lo va a activar? La tabla que lo va a activar es la tabla principal, entonces on principal, on table, principal. Incorrecto. Bueno, vamos a dejarlo porque me queda la duda ahí. Listo. On principal o la tabla. Listo. ¿Qué sentencia? Entonces, para la sentencia, entonces for insert, ¿sí? Esa es la sentencia que va a activar el disparador. Las palabras reservadas as, begin. Listo. Y entonces comenzamos. ¿Cuántos datos voy a utilizar? 2. 2. Entonces debo declarar 2 variables. Declare arroba n de tipo varchar de 50, coma, arroba ed para la edad de tipo entero. ¿Ya? Esos son las 2 variables. No tengo que declarar más variables porque no las necesito en el momento. ¿Sí? Listo. Entonces, para esas variables, ¿qué voy a hacer? ¿O qué voy a hacer con esas variables? Pues lo que voy a es tomar la información de la tabla. Entonces yo le digo, oiga, seleccione a la variable o asigne a la variable n. Asigne la variable n. ¿Qué le vamos a asignar a la variable n? Le vamos a asignar el campo de la tabla principal. O sea, sería nombre. Entonces le asigno nombre. Nombre. ¿Es nombre o nombres? Es nombres. Nombres. Copiamos por acá. Voy a tenerlo por aquí. Listo, entonces nombres. Coma a la variable edad o ed, asígnele la edad. From, ¿de qué tabla? O sea, de la tabla principal. Acá la tenemos. Por acá. Listo. ¿Qué más nos dice por acá? ¿No? ¿Ya? Ah, bueno, ya seleccionamos, ahora tenemos que hacer la actividad. Entonces, con esa información le vamos a decir, oiga, inserte en la tabla respaldo, ¿cierto? En los campos. Estos de aquí, vamos a ponerlos por acá. Entonces, en los campos, nombres R, coma, edad R, ¿cierto? Los valores, pues, ¿qué valores? Los valores que recibimos con las variables. Entonces, arroba n, coma, arroba ed. Listo. Eso es lo que debe llevar. Entonces, miremos bien acá en este caso. ¿Qué estamos diciendo? Vamos a crear un disparador, ¿sí? O sea, lo principal es tener la idea. Vamos a crear un disparador llamado automático, el cual siempre que yo inserte información en la tabla principal, va a tomar los datos de el nombre, ¿cierto? Y la edad, se los va a asignar a estas variables, y lo que va a hacer es esos valores insertarlos. No estoy tocando el primer campo o la llave primaria de la tabla respaldo, porque ese es un campo que decidimos dejar automático, ¿sí? Entonces, vamos a ejecutarlo a ver qué pasa si nos genera error o sale bien. Listo, nos dice acá, ejecutado correctamente, sin ningún problema. ¿Cómo lo probamos? Pues haciendo un insert. Entonces debemos hacer el insert a la tabla. Hacemos algo acá. Actualizamos, buscamos nuestra tabla. Repaso. Tablas. Y acá tenemos principal. Columnas. Entonces, yo voy a hacer un insert a esa tabla. Entonces yo le digo insert into principal values y inserto los datos. Entonces yo diría, por ejemplo, vamos a colocar otro número. 65,
nombre, voy a colocar mi nombre, coma, edad. Listo, punto y coma, lo ejecuto. Aquí me está indicando que ejecute dos acciones al tiempo, ¿cierto? O sea, el insert que yo hago, el insert principal, por así decirlo, o el insert a la tabla principal y la copia. Vamos a verificar con un doble select asterisco from principal y el select asterisco from respaldo. Entonces observemos acá que a pesar de que en la tabla principal el código 65 corresponde a Edison, aquí en la tabla es el código 1. ¿Por qué? Porque pues yo decidí comenzar y que allá fuera automático, ¿sí? Y entonces aquí viene en juego digamos, la forma para la cual vayamos a trabajar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo importante que debemos tener muy claro? Debemos ser muy exigentes en eso, en esa correcta, en ese correcto planteamiento de ¿cómo se llama? De los disparadores y cómo los vamos a utilizar, ¿sí? Eso es fundamental. ¿Listo? Entonces, no sé si así queda un poco más claro. Lo ideal es practicar, o sea, ¿cómo podríamos aquí en este caso? Invéntense ustedes actividades propias que puedan trabajar. Sí, invéntense actividades que ustedes puedan trabajar sin ningún problema. ¿Vale? No sé si así queda un poco más claro. Profe, sí, señor. Quedamos en que solo es con insert y update, ¿verdad? Para los triggers en SQL Server. Sí, porque recuerdan que ¿cómo se llama? Con el borrado nos trae información borrada, por así decirlo, ¿cierto? Que por eso había una tarea que muy amablemente Marlon dijo que nos iba a explicar. Entonces, Marlon, el elenco es suyo. No sé si necesita que compartir pantalla. Yo dejo compartir la mía o cómo va a abordar la explicación. Sí, señores, para compartir pantalla. Listo. Entonces, todos vamos a prestar mucha atención a lo que Marlon nos va a explicar, ¿sí? Aunque todos ustedes muy juiciosos ya hicieron la consulta de las funciones. Entonces, vamos a mirar cómo Marlon aborda este tema. Vamos a prestar mucha atención para tenerlo presente, ¿vale? ¿Todos ven mi pantalla? Sí, señor. Bueno, pues la tarea era funciones, cómo declarar funciones en SQL Server. Bueno, pues empezando, cómo declararlas, iniciando, creamos la función donde pues en la función se iniciaría con el create function y el DBO. Bueno, primero que todo, pues creo que decía que hay que retornar el valor, que en este caso sería un varchar de 20 dígitos, donde ahí se le daría el nombre a dicha variable, donde dice que retornaríamos el valor de hora mundo, que esto sería lo que nos aparecería al hacer la selección de la declaración. Además de esto, podemos invocar una función que se invoca. Esto tiene una controversia que es con los, ¿cómo se dice? Los almacenados, los métodos almacenados, algo así. Pues que se puede hacer de manera más sencilla, pero aquí en el momento de hacer la función, seleccionaríamos la función de la manera select función. Pero, ¿qué pasa aquí? Que aquí estamos declarando la función sin el nombre de dicha, o sea, sin el esquema. Entonces nos va a aparecer, si hacemos en SQL Server,
Si ejecutamos esta línea de código, nos va a aparecer el mensaje el mensaje 195 de nivel 15. Bueno, eso no es un error, sino que es porque no declaramos el esquema, que sería este, donde pues donde debe aparecer el nombre del esquema, que es obligatorio para poder invocar la función. Bueno, seguimos con que las variables, cómo declarar variables en una función. Pues tenemos que hacerlo con el create function como siempre para crear cualquier función, y más adelante después de dicha variable seleccionar, creamos la variable con el @Celsius, que sería, y otra vez retornamos un valor haciendo con el as begin y retornamos el valor @Celsius por 1.8 más 32, que queríamos llamarlo con dicha función, que sería el select. Llamamos la función y ya. Pues por lo general se debe declarar siempre con el function, y se haría igualmente, sino que a diferencia de de los métodos almacenados, pues funciona de una manera más, ¿cómo lo diría? Eh, Más metodológica, porque utiliza ¿cómo era que decía? ¿Dónde está? Acá, utiliza los valores para retornar. Pues muchas gracias. Gracias, Marlon. ¿Alguien desea complementar el libre albedrío lo que nos decía Marlon? Pues, profe, yo tengo algo. Sí, señor. Deme un segundo mientras comparto. Ok. Y bueno, entonces, como lo decía mi compañero, las funciones en SQL Server, eh, ¿qué son? Pues yo definí qué era. Entonces es una rutina almacenada que recibe unos parámetros escalares de entrada, muy parecido a los triggers. Luego los procesa según el cuerpo definido de la función, donde después del as o as begin se hace, bueno, el procedimiento, y por último retorna un resultado de tipo específico que permite cumplir un objetivo. Entonces, pues SQL Server tiene dos tipos de funciones, que son las funciones del sistema, que algunas las hemos trabajado, que son suma, abg, count, max, min, funciones de fecha y hora como el getDate, day, month, year, date, add, bueno, date, diff, y las funciones matemáticas como ABS, rand, logaritmo, en base 10, power, radians, bueno. Entonces, pues las funciones definidas por el usuario tienen una sintaxis. Entonces, creamos eh, nuestra sentencia create function, eh, el nombre de la función. Enseguida, pues irían los parámetros en donde va, pues, eh, como nosotros queramos nombrarlo, el tipo de dato con el as con el tipo de dato, y si le queremos colocar un valor por defecto. Después iría pues el retornar, en donde decimos qué tipo de dato es el que vamos a retornar. Después en el as begin, como pasaba con los triggers, empieza pues la serie de instrucciones, y al final
retorna lo que es el resultado, por así decirlo. Entonces, digamos que hice un ejercicio de implementar una función que devuelva el promedio de números ingresados. Lo tengo por. Profe, pues la verdad lo hice y tengo una duda acá con este programa. Entonces, digamos que yo creé dos tablitas. Este es otro ejemplo que hice. Tengo dos tablitas, la tabla pasajeros, la tabla país. eh, entonces, un país puede tener muchos pasajeros, ¿sí? Entonces, digamos que yo me puse aquí a practicar. Entonces, pues lo primero que hice fue crear la base de datos, usar la base de datos. eh, Creé pues las dos tablitas. Tuve inconvenientes, por ahí tuve que eh, alter table, alterar la tabla para borrar el constructor porque no me dejaba, la creé mal y después no me dejaba borrarla. Entonces, bueno, creé mis dos tablas. Creé un procedimiento para insertar en la tabla país, insertar país, listo. Creé un procedimiento para insertar en la tabla pasajero. Aquí está pues la sentencia. Entonces aquí digamos que ya hice lo que es ejecutar estos dos procedimientos. Inserté algunos datos que se pueden detallar acá, entonces algunos datos, pero me generaba el inconveniente. Digamos, aquí estaba insertando los datos de la tabla pasajeros y me generaba un error con el constraint. Entonces, pues encontré esta sentencia que se llama alter table, donde borramos el constraint. El constraint lo podemos encontrar por acá dentro de tablas. Mm, Vera. Y aquí en case aparece el nombre del constraint. Entonces, para poder ingresar datos repetidos, pues tuve que borrar el constraint. No sé si esté bien hacer eso o no. Entonces, bueno, yo borré el constraint, ingresé varios datos, entonces ingresé 3 datos aquí. Y de esa manera, pues ahí sí me dejaba ingresar el 123, vendría siendo el ID del país Colombia, ¿no? Bueno, ejecute eso. Entonces ahí sí viene la función. Entonces creé la función eh, país, ¿qué? Pasajeros por país, en donde declaro la variable @país, que es de tipo varchar. Si uno no le coloca eh, esto, pues al final cuando lo ejecuta no le sale nada porque me pasó. Entonces así se crea la función. También se puede con alter. En vez de escribir create, se escribe alter y se corre pues por si le quedó o no algo mal, ¿no? Create función, entonces, bueno, declaré nuestra variable que va a ser por país. Entonces, eh, si yo ingreso un país y el ID del país está tanto en la tabla pasajeros como en la tabla país, entonces me va a mostrar una, un resultado, ¿no? Como una consulta. Entonces, pues lo que vamos a retornar es el tipo de datos, es una tabla. Y entonces aquí empezamos con el as, hice pues el return, qué es lo que voy a retornar. Entonces de mi tabla pasajeros voy a retornar el ID del pasajero. Aquí voy a retornar el nombre del pasajero, pero como subdividí nombre y apellidos, entonces pues aquí le concateno, cierro entre paréntesis, concateno el nombre con el apellido paterno. Y bautizo pues la columna con el nombre pasajero. En país le bautizo como pues con el nombre país. ¿De dónde? De la unión de la tabla pasajeros con la tabla país, en donde pasajeros, en donde el ID de pasajeros, o sea, 123, 123, 123, sea igual al ID país, o sea,
el ID del país sería Colombia. Entonces, cuando yo inserte ese dato que vendría siendo ese país, ¿sí? Entonces aquí tengo un ejemplo. Entonces, si yo inserto Colombia, asterisco, selecciono todos los datos, llamo a nuestra función con dbo.passxpaís, que así es como se llama, passxpaís. Entonces, al darle ejecutar, me va a aparecer todos los pertenecientes a Colombia. Me va a aparecer lo que le pedí, el ID, el nombre concatenado con el apellido y el país Colombia, pero pues sí me quedó la dudita de si lo logré ahí maquineándole y borrándole el constraint, pero pues al final saqué el MER y sí me aparece bien la relación de uno a muchos. Bueno, digamos que es bueno que estemos practicando así, Diego, felicitarlo por esa actividad, porque pues programación, bases de datos, y pues la verdad todo lo que sea conocimiento yo necesito practicarlo, que necesito tener un buen componente teórico y demás, pero pues necesito practicarlo. Aquí, ¿qué podemos concluir con respecto a las dos exposiciones, a las dos explicaciones? Lo primero es que las funciones prácticamente, podría decirse, son similares a los procedimientos almacenados, ¿cierto? Que una función, guardando la proporción, podría ser similar a lo que trabajamos en programación orientada a objetos, a lo que trabajamos en programación, por ejemplo, en C++, que ustedes vieron creo que el semestre pasado, ¿cierto? Y en Java, cuando vieron en segundo semestre. O sea, los dichosos métodos, o los denominados métodos en programación orientada a objetos. Entonces, miren que ahí guardamos cierta similitud con esas actividades. ¿Qué podemos concluir aquí al respecto para que todo lo tengamos presente? Lo importante en una función, lo importante en estas actividades es la planeación, ¿sí? Entonces, ojo con la planeación, porque si en este caso, por ejemplo, Diego, él dice, voy a crear una función que me calcule el promedio de las notas de los estudiantes de bases de datos, pues, ¿qué debe mostrar? El promedio de las bases de datos. Entonces, ¿qué voy a necesitar yo, por ejemplo, en ese caso de esa consulta que se me ocurre en ese momento? Pues voy a necesitar acceso a la tabla llamada estudiantes concatenada con la de base de datos, como hayamos hecho la planeación, y voy a ir al promedio de las notas, ¿cierto? O a las notas definitivas de cada uno de ustedes, los estudiantes, para poder, ¿cómo se llama? Para poder obtener el promedio, ¿sí? Entonces, tenemos unas funciones predeterminadas en ¿cómo se llama? En SQL Server, que inmediatamente me dan el promedio, que sería el ABG, que si no nos tocaría hacerlo manualmente, sumando toda la cantidad de notas y después dividirla entre el número total de participantes. Pero ABG nos da esa particularidad, ¿sí? Ustedes podrían crear funciones desde el punto de vista de la explicación, podrían crear funciones, por ejemplo, para calcular el total de ventas ¿cómo se llama? De un periodo en especial. Entonces, si ustedes están creando una base de datos, por ejemplo, para una librería, entonces vamos a hacer el control de ventas diario. Bueno, entonces en este caso, yo voy a mirar que, por ejemplo, en ventas vendieron o se vendió X cantidad ¿cómo se llama? De valores. Entonces, yo lo que hago es parametrizar esa función. Y vamos a poder tener, digamos, información útil para mi usuario final, ¿sí? Entonces, miremos que esas funciones, yo podría decir que no pueden ser normalmente utilizadas. No pueden ser, ¿por qué? Porque esas funciones yo las puedo hacer directamente desde la aplicación que vaya a crear, ¿sí? Digamos que aquí volvemos a lo mismo con lo que iniciaba la clase. Eh, todo depende del, ¿cómo se llama?
¿cómo se llama esto? De la planeación, del análisis y diseño, o de la planeación y el diseño. ¿Por qué? Porque dependiendo el problema que se me presente, dependiendo de la actividad que voy a hacer, pues de ahí se van a derivar las actividades que necesite hacer. Y vuelvo y repito, no necesariamente en todas las soluciones yo voy a tener que utilizar todas esas actividades. Ahora, hay diseñadores de bases de datos muy metódicos donde entonces implementan esas actividades, hay otros que no, ¿sí? Esto depende. No sé de los participantes si tengamos alguna otra duda, pregunta, inquietud, aporte a lo que ya explicaron los compañeros, los escucho. Ingeniero, ¿el parcial va a ser solo práctico o también teórico? O sea, lo que usted su merced nos deja, ¿también va a tener algo teórico? Probablemente estoy pensando en la siguiente dinámica para el parcial, pero pues la voy a especificar bien ahorita que termine clase y les informaría por el grupo. Lo que estoy pensando en este momento es que el parcial va a tener dos partes o dos, sí, una teórica y una práctica, pero la teórica va a ser orientada a la práctica. Me explico. Van a ser 5 o 10 preguntas donde yo les diga a ustedes, qué sé yo, la sentencia corresponde a o genera el siguiente valor. Error, inserta los datos, inserta. ¿Sí? Ustedes van a elegir entre esas opciones cuál es la correcta. Eso tendría una ponderación, un valor de 2.5. Y el 2.5 restante para completar el total del 5 sería un ejercicio práctico acá. Entonces yo podría decir, no sé, estoy especulando en ese momento. Yo voy a decir, por ejemplo, Andrei. Entonces todos se salen, se queda Samir aquí en la sala y entonces yo le digo a Samir, listo, compártame en su computador, abra SQL Server y haga la siguiente actividad. Créeme un disparador que haga esto, 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 esto. O al contrario, le digo, listo, Samir, yo aparte aquí mi pantalla, tengo esta base de datos, tengo esta tabla. Necesito que me muestre las ventas efectuadas por un vendedor X, un vendedor cualquiera, durante un periodo comprendido entre esta y esta fecha. Y entonces a mí me dirá, listo, select, vendedor, punto tal, vendedor, donde, from, inner job, y así. ¿Sí? Esas pueden ser las opciones. Estoy en esa, ¿cómo se llama? En esa construcción de cómo sería el parcial. ¿Sí? Ese es un esbozo de cómo podría ser. No lo he terminado de planificar muy bien. Bueno, O pues sí. puede que sea solo práctico. Entonces, 5 preguntas y a cada persona, entonces yo le voy diciendo, listo. Pueden estar todos o lo hacemos personalizado. Entonces, salen todos de la sala y por grupo le estoy diciendo, listo, ingresa Julián Torres. Entonces, Julián, indíqueme la sentencia o dígame la sentencia, dícteme la sentencia para hacer esto. O hágala usted allá en su computador, ¿sí? Haga esto. Compártame su pantalla y muéstrame lo siguiente. Le voy a dictar la siguiente sentencia. Usted me debe decir si esa sentencia es correcta o es incorrecta y por qué. ¿Sí? Esas pueden ser las actividades ahí en ese caso. O sea, vamos a mirar esa apropiación del conocimiento en estas actividades. No sé si tengamos alguna otra duda, pregunta, inquietud. No, señor. De los demás participantes, ¿alguna duda? Aporte, inquietud. Profe, ¿se pueden crear vistas? Sí, claro. Y ese sí funciona casi igual que ¿cómo se llama? Las funciones. Que MySQL. No, que MySQL. Recordemos que las vistas básicamente son enfocadas a utilizar la sentencia select, pero no la sentencia select básica, esa que nosotros hacemos, select asterisco from, el nombre de la tabla, no. No. Aquí esas consultas son un poco más parametrizadas, un poco más fuertes, ¿cierto? Donde yo puedo decir, el ejemplo que ahorita nos daba Diego,
¿cierto? Que él hacía un inner join entre una tabla y la otra porque quería ver el listado de los países, el listado de las personas con el país, algo así. Entonces, esa podría ser una vista. ¿Cómo crearíamos esa vista? Yo diría, entonces, create, view, el nombre de la vista. Aquí lo que cambiaría sería el as select y el select completico, o sea, select, inner join, order by, o like, bueno, los parámetros, los modificadores que ustedes utilicen. Y para ejecutarla, al igual que en MySQL, ustedes utilizarían el select asterisco from, el nombre de la vista. ¿Sí? Eso sería, digamos, eso sí es muy similar a MySQL. Lo único que cambiaría sería el as. Sería lo único ahí para tener presente. Pero entonces volvemos a que normalmente no es muy utilizado. ¿Por qué no es muy utilizado? Porque si nos vamos un poquito más a un tema que no es propio de esta asignatura, nosotros debemos tener en cuenta los Data Warehouse y los Data Mark, pues que son prácticamente consultas parametrizadas de acuerdo a la necesidad del ¿cómo se llama?, del usuario. Vale. De los demás, ¿alguna pregunta, inquietud? Ingeniero, esto, para hacer, digamos que yo quiero hacer varios países, ¿sí? Y quiero que al seleccionar un país me muestre los departamentos y que al seleccionar los departamentos los municipios o algo así. ¿Eso se hace con un modelo de entidad de relación o hacemos las tablas y estructuramos toda la base de datos? Espere, Marlon, me repite otra vez más despacito. Es que me dijo de los departamentos, municipios, Sí, sí, sí. pero... O sea, yo selecciono país. Ese país pues Sí. tiene tantos departamentos. Y selecciono los departamentos, pues me va a mostrar, digamos, lo que tenga departamentos, los municipios. Algo así como anidado. A ver. O sea, usted tiene una tabla país, una tabla departamento, una tabla municipio, Sí, ¿sí? señor. Y usted quiere que, por ejemplo, si yo elijo el país Colombia y elijo el departamento Boyacá, me muestre los 123 municipios que tiene Boyacá. Sí, exacto, sí, señor. Bueno, ahí tocaría mirar la estructura puntual de la base de datos, la estructura puntual de la tabla o de las tablas que usted tenga, ¿sí? Porque viéndolo así, yo podría hacer la tabla con un inner join, perdón, la consulta con un inner join, donde condicione, no. El problema es que usted necesitaría dos condiciones ahí puntuales y el inner join no creo que me permita hacerlas. Porque usted necesitaría, o sea, si yo escojo Colombia, ahora escoja los departamentos. O sea, usted lo que haría es como algunos formularios automáticos donde, por ejemplo, usted está registrando, qué sé yo, se está registrando en la fiscalía, creo que he visto eso. En la fiscalía uno se está registrando y entonces le aparece primero, elija Colombia. Si elige Colombia, entonces le habilita los 32 departamentos. Si uno elige un departamento, le habilita la cantidad de municipios, los municipios que tiene ahí. Pero esa ya es una consulta más del lado del usuario, ¿sí? Más del lado de la aplicación. Internamente, la aplicación podría ser lo siguiente, o sea, consulte el departamento. Entonces, sí, perdón, si Colombia igual o si el país igual a Colombia, entonces en la base de datos consúlteme los departamentos que tienen asociados al país Colombia. Sí, el departamento igual, o sea, ahí sí con un CNIA, pero eso sería más del lado del usuario o más del lado de la aplicación que usted esté construyendo que de la base de datos. Sí, señor. Eso sería, digamos, aquí lo que se me ocurre en ese momento. Sí, es que estoy en el proyecto aquí de bases de datos, entonces tengo que hacer un combo box anidado
que es del lavadero de carros, entonces que me muestre cuando yo agregue el tipo de vehículo. Bueno, yo lo agrego en la base de datos. Tengo que agregar un tipo de lavado y específico. Si yo agrego carro, el carro tiene lavados específicos. Si agrego moto, tiene lavados específicos más un valor. Ya toca hacer varias unidades ahí para efectuar esos valores. Pero entonces en ese caso usted tendría que tener muy presente cómo desea guardar la información. O sea, si usted ya hizo ese diseño previo, si usted ya hizo, por ejemplo, que va a contar, no sé, me atrevo a decir, si mi lavadero va a ser solo para Colombia, pues no sería necesario especificar una tabla con países, a no ser que el lavadero va a ser internacional. Pero si yo veo que, por ejemplo, el lavadero solo va a ser para Colombia, pues obviaría o quitaría esa tabla. O sea, me quedarían tablas de departamentos y municipios. Y ahí sí podríamos hacer algo similar al ejemplo que nos mostraba Diego con el país y los usuarios o las personas. ¿Por qué? Porque entonces yo diría que un departamento tiene uno o muchos municipios, habría una relación de uno a muchos. Entonces, el código número uno va a ser para el departamento de, ¿cuál es el alfabéticamente? Creo que es Atlántico, ¿sí? Entonces, digamos Atlántico. Atlántico tiene como 22, 25 departamentos, perdón, 25, 22, 25 municipios, son uno de los departamentos más pequeños, ¿cierto? Entonces, listo. Ahí sí yo podría hacer un inner join, donde digo que si el código es igual a 1, entonces voy a mostrar los departamentos que me figuran eso. Pero entonces, vuelvo y les digo, igual por eso insisto, y soy reiterativo y soy cansón en eso. Todo depende de la planeación y todo depende para eso. Yo le podría sugerir en este momento, sin conocer a fondo el proyecto que usted está haciendo, Marlon, es que si yo lo voy a hacer a nivel, digamos, nacional, o sea, a nivel del país, de Colombia, pues no debo especificar una tabla país. Incluso más aún, si el lavadero va a ser aquí a nivel de Chiquinquirá, un ejemplo, pues no tendría que mostrar eso. ¿Sí? Ya solo mostraría lo que usted decía de los tipos de lavado. Entonces yo podría decir, bueno, no sé, lavado full. Entonces el lavado full va a tener unas características y va a tener un valor. Ah, bueno, eso ya sería otra cosa, pero todo va en ese diseño, en esa planeación, en esa estructuración que usted haga, Bueno, sí, señor. ¿vale? ¿Alguna otra pregunta? ¿Pregunta, inquietud? Bueno, entonces yo creo que no habría más dudas. Vamos a dejar creo que la sesión hasta acá. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? Ojo, muchachos, que primero repasemos, revisemos todos los videos, repasemos todas las actividades, hagamos práctica y demás en estos prácticamente 2 días. Voy a aprovechar ahorita a dejar claras las reglas para el parcial. Las voy a informar a sus correos y el grupo de WhatsApp para que todo quede claro, para que de pronto no van a haber inconvenientes, ¿sí? Para que todos tengamos muy claras las actividades, muy claro eso, y no vayan a haber problemas, no van a haber inconvenientes ni nada, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta, lo tengamos muy pendiente. Listo, entonces voy a propender ahorita mismo por dejarlo listo para que ustedes lo conozcan de primera mano, no tengamos problemas, no tengamos inconvenientes y poder desarrollar nuestro primer parcial de segundo corte sin ningún inconveniente, ¿vale? Ese sería el compromiso. Entonces, no sé si haya alguna otra duda, pregunta para cerrar. Si no, entonces daríamos por finalizar la sesión y comenzaría a hacer la actividad aquí interna para darles a conocer eso. Ingeniero, ¿cuándo es? Creo que van a hacer unas actividades, pero no sé qué semana es. ¿Cuáles son las actividades que se van a hacer? ¿Qué actividades, perdón? Es que miré que estaban enviando al grupo, espere, reviso unas invitaciones de unas actividades, creo, la jornada científica, sí señor. Ah, en Entonces el creo que correo. especificaba la fecha del día del parcial, entonces pues yo no sé. No, pero creo que ahorita voy a revisar de todas maneras
Creo que el parcial no se cruza con la actividad de jornada científica, a pesar de que jornada científica comienza el miércoles. O sea, jornada científica es del 5 al 8, o sea que sería miércoles, jueves, viernes y sábado. Si mal no estoy, si la memoria no me falla, ese primer día, el miércoles, van a haber actividades es durante el día, en la noche y más en el horario que nosotros tenemos, que es de 8:55 a 10:35, creo que no habría ningún problema. Si llega a haber algún problema, que eso es lo que tengo que revisar ahorita, si llega a haber algún problema, alguna ¿cómo se llama?, que se cruce con que ese día hagamos una actividad en ese horario, que considero que no, sí, me toca revisar bien ahorita la programación, revisarla hijo de pieza a cabeza, pues se correría el parcial para el día lunes. Esa sería la única opción porque en este caso, pues debemos dar prioridad a la jornada institucional de investigación. Pero Bueno, pues ingeniero, toda la muchas gracias. programación los invito a que la consulten en sus correos, que fue compartida desde la semana inmediatamente anterior. Y creo, no estoy seguro, la compartí también al grupo de WhatsApp. ¿Listo? Entonces, creo que no habrían dudas. Vamos a dejar la sesión hasta acá. Repasar y repasar. Diría un amigo por allá, trabajar y trabajar, ¿no? En este caso es repasar y repasar eh, para que nos vaya bien en el parcial. ¿Listo, muchachos? Entonces, no siendo más, una feliz noche para todos. Buenas noches, ingeniero.